Pasó la noche rezando en la capilla. Eso fue lo que le dijo su hijo, que iba al puerto nada más a despedir a un amigo que partía, que ya volvía. Cuando amaneció y fue al mar, el barco ya no estaba. Agustín tampoco. Se había ido a Roma sin decirle nada. Y Mónica se quedó parada en ese muelle, con el olor a sal y a madera mojada, preguntándose qué había hecho ella mal. Hay madres que rezan por sus hijos de forma casi automática, como apagar la lámpara antes de dormir, algo que se hace sin pensarlo mucho, y hay madres que rezan de rodillas, en el piso frío, a las 3 de la mañana, con el rosario apretado tan fuerte que les quedan las cuentas marcadas en la palma. Mónica fue la segunda. Nació en el norte de África, en una ciudad pequeña llamada Tagaste. Hoy sería el norte de Argelia, el año 331. Cristiana desde niña, con una fe que no se estudia sino que se mama, que viene en la forma en que le enseñaron a rezar cuando todavía no sabía leer. Su nodriza, una mujer anciana de quien no sabemos el nombre, le enseñó a hacer esa señal de la cruz antes de comer, antes de dormir, antes de cualquier cosa importante. Esa fe se quedó en sus huesos. Se casó con un hombre llamado Patricio, pagano, impulsivo, con un carácter que los textos de la época describen como difícil en los momentos malos. Era funcionario municipal en Tagaste, con cierto nivel económico, pero sin ningún interés en la fe de su esposa. Y sin embargo, Mónica no se fue. No como acto de resignación, sino porque creía que la oración movía cosas que no se pueden mover de otra manera. Rezó por Patricio durante años, y antes de que él muriera, se convirtió al cristianismo. Ese detalle dice mucho de quién era Mónica. Cuando Agustín nació en el año 354, Mónica tenía 23 años. Era su primogénito. Y desde el principio lo cargó con esa fe suya, como se carga un rebozo, encima, cerca, sin que el niño se dé cuenta de cuánto peso lleva. Quiso bautizarlo desde pequeño. La iglesia de esa época acostumbraba a esperar, especialmente con los hombres jóvenes. El bautismo borraba todos los pecados, pero no se podía repetir. Y los hombres jóvenes, en la opinión de muchos pastores de la época, tendían a pecar bastante antes de sentar cabeza. Una vez, siendo adolescente, Agustín se enfermó de gravedad. Mónica pidió que lo bautizaran de emergencia, y entonces Agustín se recuperó, y el bautismo se pospuso otra vez. No sabemos exactamente qué sintió Mónica en ese momento. Sí sabemos que conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que tenía una inteligencia que no descansaba, una cabeza que hacía preguntas que no tenían respuesta fácil, y en un muchacho brillante del siglo IV, esas preguntas sin respuesta podían llevarlo a cualquier parte. Mónica lo sabía, y rezaba de todas formas. Agustín tenía 19 años cuando descubrió la secta de los maniqueos. Estaba estudiando retórica en Cartago, lejos de Tagaste, lejos de Mónica, y en esa ciudad grande, llena de libros y de hombres que disputaban sobre el origen del mal y el principio de las cosas, encontró un sistema filosófico que le parecía más honesto que el catolicismo de su madre. El maniqueísmo dividía el universo en dos fuerzas iguales, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, en combate eterno, sin un Dios todopoderoso, sin un creador responsable del sufrimiento del mundo. A Agustín le parecía que esto explicaba mejor lo que veía a su alrededor que las respuestas que había escuchado de niño, y regresó a casa y se lo dijo a su madre. Mónica tenía poco más de 40 años cuando su hijo le explicó, con la convicción de los 20 años y la seguridad de quien cree que acaba de descubrir la verdad, que la fe en la que ella había invertido su vida era, en su opinión, inferior, menos coherente, menos intelectualmente honesta. Hay tipos de dolor que no tienen nombre todavía. Mónica lo sacó de la mesa. No lo echó de la casa, pero dejó de comer con él.
Era un gesto pequeño, con un peso enorme, una línea que decía: «En esto no puedo acompañarte». La misma mujer que había rezado por él desde antes de que pudiera caminar, ahora no podía sentarse a compartir el pan con él. Esa noche tuvo un sueño. En el sueño estaba parada sobre una viga de madera, llorando, y apareció una figura que le preguntó por qué lloraba. Ella le dijo que era por su hijo, y la figura le respondió: «Donde tú estás, él también estará». Al día siguiente se lo contó a un obispo de la región. Él le explicó que el sueño no quería decir que ella fuera a seguir la herejía de Agustín. Quería decir lo contrario, que Agustín iba a volver a la fe de ella. Agustín mismo cuenta esta historia en sus confesiones, y cuenta que cuando Mónica le repitió lo del sueño, él le dijo que también podía interpretarse al revés, que era ella quien iba a seguirlo a él. Y Mónica le respondió sin dudar: «No me dijo donde él esté, tú estarás. Me dijo: donde tú estés, él estará». Eso es lo que era Mónica, una mujer que en medio del dolor, en medio de la confusión, seguía escuchando con precisión, sin dejarse torcer la esperanza, y siguió esperando. A veces me pregunto cuántas mujeres hay viendo esto que están cargando algo parecido. Un hijo, un hermano, alguien amado que se fue y que desde afuera no da señales de querer volver. Si tú estás en eso ahorita, puedes escribirlo aquí abajo. No para consejo, solo para que no se quede guardado solo contigo. Pasaron los años. Agustín seguía siendo maniqueo, seguía en Cartago, y Mónica seguía buscando a alguien que la ayudara a traerlo de vuelta. Fue a ver a un obispo, un hombre que ella respetaba, letrado, que había sido maniqueo en su juventud y había salido de esa secta por sus propios medios. Mónica le pidió que hablara con Agustín, que lo confrontara, que le demostrara, argumento por argumento, que estaba equivocado. El obispo le dijo que no. Le explicó que Agustín, en ese momento, no estaba listo para escuchar, que un hombre convencido de sus propias ideas no cambia porque alguien más inteligente le demuestre que está equivocado, que tenía que madurar por sus propios medios, que había que esperar. Mónica insistió, siguió llorando, siguió presionando, esa tenacidad suya que a veces parecía no tener fondo. Y entonces el obispo le dijo algo que ella no esperaba escuchar. Le dijo: «Vete y deja de llorar tanto. Non potest fieri ut filius istarum, lacrimarum pereat», en latín. Es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Y le dio la vuelta. La conversación había terminado. Mónica se quedó parada ahí, con esa frase, que era un consuelo, pero que también era una instrucción. Detente, suéltalo, confía en algo que no puedes controlar. Y eso, para una mujer que lleva años cargando ese peso con sus propias manos, es lo más difícil que le pueden pedir. San Agustín guardó esa frase toda la vida. La escribió en sus confesiones décadas después. Sabía que ese obispo desconocido, en ese momento, le había dicho a su madre algo que cambió el rumbo de los años que siguieron. Pero Mónica, parada en ese pasillo frente a un hombre que le acababa de dar la espalda, todavía no lo sabía. Solo tenía la frase, y tenía su rosario, y tenía 16 años más por delante. Agustín tenía una concubina, una mujer que vivió con él durante 13 años y cuyo nombre no llegó a nosotros. Él nunca lo escribió. En sus confesiones la llama solamente la madre de mi hijo. Tuvieron un niño al que llamaron Adeodato, que en latín significa dado por Dios. Agustín tenía 18 años cuando nació ese niño. Mónica sabía de esa mujer y del nieto. Los textos no nos dicen exactamente qué hubo entre ellas. Sí nos dicen que Mónica en algún momento aceptó esa realidad sin romper el hilo que la unía a su hijo. Porque Mónica no estaba esperando que Agustín fuera perfecto. Estaba esperando que volviera,
Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una diferencia que solo entiende quien ha amado a alguien sin condiciones reales, sin la condición secreta de que esa persona se comporte como uno quiere. Los años que siguieron fueron años de cartas que no siempre llegaban, de viajes difíciles, de oraciones que parecían no tener destino. Mónica envejeció cargando ese peso. Su pelo se fue poniendo blanco. Sus manos, que tantas veces había juntado para rezar, empezaron a mostrar los años. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. Agustín siguió siendo brillante, siguió estudiando, siguió escribiendo. Consiguió una posición de profesor de retórica en Cartago, pero la fe no volvía. El maniqueísmo le fue quedando pequeño. Empezó a tener dudas sobre esa secta también, pero no volvió al catolicismo. Solo quedó en un espacio intermedio, intelectualmente inquieto, espiritualmente sin ancla. Al fondo de todo esto estaba Mónica, rezando. No sabemos exactamente cómo rezaba en esos años. Sí sabemos que era constante, sí sabemos que lloraba. El propio Agustín describe en sus confesiones cómo su madre derramó más lágrimas por su salvación espiritual que las que cualquier madre derrama por la muerte física de un hijo. Más lágrimas. Por un hijo que vivía. Eso requiere una capacidad de dolor que la mayoría no alcanza a imaginar. No el dolor agudo del duelo que te rompe de golpe y luego se va transformando. El dolor crónico, el que dura, el que está ahí cuando te despiertas y cuando te acuestas y cuando estás haciendo cualquier otra cosa. El que no tiene fecha de caducidad visible, 16 años, sin respuesta, sin señal, con el mismo hijo que a veces, cuando hablaban, le decía que su fe era cosa de personas que no se habían puesto a pensar de verdad. Al final de este video vamos a rezar juntos. Una oración específica para madres que están cargando lo que Mónica cargó, para quien lleva a alguien en el corazón que se fue lejos. No es una promesa vacía, es una oración con nombre propio. Quédate. En el año 383, Agustín decidió irse a Roma. Tenía 29 años, era un hombre brillante, frustrado con sus alumnos en Cartago, que según él mismo escribe en sus confesiones, eran indisciplinados. Armaban escándalo en clase y se cambiaban de maestro cuando llegaba el momento de pagar. Y había escuchado que en Roma los estudiantes de retórica eran más serios y que ahí podía conseguir una posición mejor, y no quería que su madre lo acompañara. Mónica se enteró del plan y fue al puerto. Le dijo que no se iba sin ella, o que no se iba, que ella no podía dejarlo cruzar ese mar solo. Agustín la dejó rezando en la capilla de San Cipriano, junto al mar. Le dijo que iba nada más a despedir a un amigo que partía esa noche, que ya regresaba. Eso fue lo que le dijo. El barco zarpó de noche y cuando amaneció, Agustín ya estaba en el Mediterráneo avanzando hacia Italia. Y Mónica estaba en la capilla. Él mismo lo escribió, décadas después, no con orgullo, con una mezcla de vergüenza y honestidad que es una de las características más sorprendentes de ese libro. Escribió, la engañé, la dejé ahí, clamando y llorando, mientras el viento nos llevaba. Y luego escribió algo que se queda. Ella buscaba a su hijo para matarle, como solía hacer con su llanto. Y yo me fui. Tú la consolabas en mi ausencia. Yo me fui mientras ella lloraba. Era un hombre de 30 años, engañando a su madre para poder irse, y lo escribió así, sin suavizarlo, sin buscar justificación, porque había entendido, muchos años después, lo que eso costó. Mónica pasó esa noche entera en la capilla, llorando y rezando y llorando. El piso de piedra fría bajo las rodillas, la vela encendida frente a ella, proyectando sombras en las paredes, el ruido del mar afuera. Y cuando amaneció, se limpió la cara y empezó a planear cómo seguirlo. No sabemos cuánto tiempo tardó Mónica en reunir lo necesario para viajar. Sí, sabemos que lo hizo.
cruzó el Mediterráneo, llegó a Roma y descubrió que Agustín ya no estaba ahí. Había conseguido una posición de profesor de retórica en Milán, en el norte de Italia, y se había ido. Mónica volvió a cruzar. Piénsalo un momento, una mujer de más de 50 años, sola o con algún acompañante de confianza, cruzando el Mediterráneo 2 veces, siguiendo a un hijo que no le avisó que se iba, que la engañó en el puerto, que sabía exactamente lo que le estaba haciendo. Eso no es desesperación, eso es una decisión fría, sostenida, de no rendirse, sostenida con el cuerpo, con dinero que costó juntar, con el mareo del barco y el cansancio del camino y la incertidumbre de llegar a una ciudad que no conocía. En Milán encontró a un hombre que le cambió el rumbo de esos últimos años, el obispo Ambrosio, un hombre al que la Iglesia después llamaría también santo, uno de los predicadores más importantes de su época. Mónica lo admiró profundamente, y él, según los relatos de ese tiempo, la respetó a ella. Agustín describe que Ambrosio le decía que era afortunado de tener una madre así, que no todas las madres cargaban a sus hijos con esa clase de fidelidad. Agustín escuchaba esas palabras, y algo en él, muy despacio, sin que él lo advirtiera todavía, empezaba a moverse. Había dejado el maniqueísmo, estaba explorando el neoplatonismo, una corriente filosófica de la antigüedad tardía. Leía a Plotino, a Porfirio. La distancia entre él y la fe de su madre ya no era tan absoluta como había sido 10 años antes. Había algo que se estaba cerrando, muy lentamente como una herida vieja, pero todavía faltaba. Mónica lo sabía y seguía rezando. Una cosa más de ese tiempo en Milán. Mónica tenía costumbres propias de la iglesia norteafricana, como llevar ofrendas de comida y vino a la tumba de los mártires. Ambrosio le pidió que lo dejara de hacer porque en Milán esa costumbre no estaba permitida, y Mónica lo dejó de hacer, así, sin discutir. Agustín lo cuenta como ejemplo de la humildad de su madre, una mujer que llevaba décadas con sus propias costumbres espirituales y que las soltó sin pelea cuando alguien a quien respetaba se lo pidió. Hay una clase de fortaleza que se parece mucho a la docilidad. Mónica tenía las dos. Era el año 386. Agustín tenía 32. Llevaba semanas, quizás más, en un estado que él mismo describe como paralizante. Quería creer, no podía o no se lo permitía. Sentía el peso de toda la vida que había vivido, de las ideas que había defendido, de la concubina que había mandado de vuelta a África para casarse con otra mujer y a quien después tampoco se casó, del niño que había crecido sin un padre presente de verdad. Todo eso pesaba. Y Agustín no encontraba la forma de soltar ese peso y al mismo tiempo pararse frente a esa fe que su madre llevaba rezando por él desde antes de que él pudiera caminar. Estaba en el jardín de la casa que compartía con algunos amigos en Milán, solo, con un libro de las cartas de Pablo en las manos, y entonces escuchó algo, una voz, la de un niño, al otro lado de la barda del jardín, que repetía una frase en latín: tolle, lege, toma y lee. No había ningún niño jugando a eso. Era una frase sin contexto, sin explicación. Agustín la tomó como una señal. Abrió el libro en donde cayó. Era la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Lo leyó y escribió que en ese momento sintió que algo se disolvió. Una resistencia que había durado años, como si le hubieran quitado de encima algo que ya no podía cargar solo. Cerró el libro, se quedó quieto un momento en ese jardín en Milán y fue a buscar a su madre. No sabemos exactamente cómo fue ese momento entre los dos. Sí sabemos lo que ella sintió, porque Agustín lo escribió. Escribió que ella recibió la noticia con una alegría que iba más allá de todo lo que ella había esperado y de todo lo que él hubiera podido darle, porque
Dice, ella había pedido menos de lo que Dios le dio, 17 años. Y llegó la respuesta. No con trompetas, no con aparición luminosa, con una voz de niño al otro lado de una barda, y un hombre de 32 años sentado solo en un jardín, finalmente, en paz. Yo a veces pienso en Mónica en ese momento, en lo que se siente cuando algo por lo que rezaste tanto tiempo finalmente sucede. No sé si es alegría pura. Creo que también es agotamiento. El cuerpo que suelta algo que cargó mucho tiempo. Como cuando termina una tormenta que duró demasiado y afuera por fin hay silencio. Agustín se bautizó en la Semana Santa del año 387, con agua, con aceite, en la Basílica de Milán. Tenía 33 años. Su hijo Adeodato también se bautizó esa misma noche. Agustín lo escribe así, que él y su hijo recibieron juntos el bautismo. Adeodato murió joven, pocos años después. Pero esa noche estaban los dos ahí, y Mónica también. Después decidieron volver a África, madre e hijo, juntos, haciendo el camino de regreso, como si los años anteriores hubieran sido una distancia que por fin se había cerrado. Llegaron a Ostia, el puerto en la desembocadura del río Tíber, a las afueras de Roma, y ahí tuvieron que detenerse, esperando un barco para cruzar al norte de África. Una tarde, Mónica y Agustín estaban asomados a una ventana que daba al jardín interior de la casa donde se hospedaban, solos, hablando de cómo sería la vida eterna, de qué se siente cuando el alma llega al lugar donde ya no hay tiempo, ni ruido, ni esfuerzo. Agustín lo describe con una precisión que asombra. Dice que los dos juntos, en ese momento, subieron de palabra en palabra, tocando apenas la superficie de las cosas que pensaban, hasta llegar a un instante de silencio total, breve, un segundo quizás, donde los dos sintieron algo que ninguno pudo explicar después con palabras exactas. Y entonces Mónica le dijo, «Hijo, en cuanto a mí, ya nada me deleita en esta vida. No sé qué hago aquí, ni por qué estoy aquí todavía. Ya lo que quería en este mundo, lo alcancé. Solo había una razón por la que quería quedarme un poco más. Verte cristiano antes de morir. Dios me dio más que eso. Te veo sirviendo a Él con desprecio de la felicidad terrena. ¿Qué hago yo aquí?» Eso fue lo que le dijo su madre. El propio Agustín lo escribió, palabra por palabra, en sus Confesiones. Una mujer de 55 años diciéndole a su hijo que ya cumplió, que ya puede irse, no como rendición, como quien termina un trabajo largo y difícil y lo deja bien hecho. 5 días después, Mónica cayó enferma, una fiebre. Estuvo 9 días en cama. Antes de morir, uno de sus hijos le preguntó si le daba miedo que la enterraran tan lejos de su tierra, tan lejos de Tagaste donde había nacido, tan lejos del marido que enterró allá. Ella dijo que no importaba dónde quedara su cuerpo, que Dios sabía dónde encontrarla al final. Murió en Ostia el año 387, tenía 56 años, el mismo año en que su hijo se bautizó. Agustín vivió muchos años después de la muerte de su madre. Se convirtió en sacerdote, llegó a ser obispo de Hipona, la misma región donde Mónica había nacido. Escribió libros que todavía se estudian hoy, 1600 años después, sobre la gracia, sobre la Trinidad, sobre la ciudad de Dios, y entre todo lo que escribió, hay un libro que es diferente a todos los demás. Se llama Confesiones. Y en ese libro hay páginas enteras dedicadas a Mónica, no como canonización anticipada, no como elogio distante, como deuda. Agustín describe a su madre con una honestidad que a veces incomoda un poco. Dice que ella lo amó con un amor que en algunos momentos fue excesivo, que quería controlarlo, seguirlo, no soltarlo del todo, que esa intensidad a veces lo agobiaba,
que fue precisamente esa intensidad lo que lo empujó a engañarla en el puerto para poder irse. Y también dice que sin ese amor, sin esa persistencia, sin esas lágrimas que duró 17 años derramando, él no habría vuelto. No porque las lágrimas de una madre obliguen a Dios a hacer algo, sino porque las lágrimas de una madre sostienen a un hijo que está muy lejos, lo sostienen sin que él lo sepa, sin que él lo agradezca, a veces mientras él se burla de todo eso. ¿Cuántas personas están haciendo exactamente eso ahorita? Sosteniendo a alguien que no sabe que las están sosteniendo, rezando en silencio por alguien que si supiera lo haría enojar o reír o las dos cosas. Mónica rezó 17 años por un hijo que le dijo a la cara que su fe no valía nada, que se fue sin avisarle, que la trató en más de un momento como un estorbo emocional. Y siguió rezando, no porque supiera que iba a salir bien, sino porque era lo único que podía hacer, que se sentía honesto. A veces la oración no es esperanza, a veces es simplemente el único acto que le queda a alguien cuando ya no puede hacer nada más. El obispo tenía razón. Es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda, pero Mónica no lo sabía mientras las estaba derramando. Tú tampoco lo sabes. Eso es exactamente lo que se llama fe. Hay una última cosa que quiero contarles antes de la oración. Cuando Agustín terminó de escribir las páginas sobre su madre en las confesiones, escribió una petición. Pidió que cualquiera que leyera ese libro rezara por el alma de Mónica, por la mujer que le enseñó la fe, por la mujer que nunca dejó de rezar por él, aunque él haya tardado 17 años en merecerlo. No la llamó santa todavía en ese texto, la llamó mamá, la llamó su madre, y dijo que quería que la recordaran no como una figura lejana, sino como una mujer que sangró de amor por su hijo. Eso es lo que fue Mónica. No una figura de vitral, una mujer con el rosario apretado en las manos a las 3 de la mañana, con los ojos llorosos frente a una vela que se va consumiendo, con la cara hacia el mar, en el muelle, preguntándose a dónde se fue el hijo que cargó tanto tiempo y que siguió rezando de todas formas. Si tú tienes a alguien así en el corazón ahorita, esta oración es para ti también, Santa Mónica. Tú que pasaste años rezando en el piso frío, en la oscuridad, sin respuesta visible, sin saber si tu oración llegaba a algún lado, sin señales, sin garantías, solo con la fe de quien no tiene más nada que ofrecer. Acompáñame hoy. Tengo a alguien en el corazón que se fue lejos, no siempre de distancia, a veces de fe, a veces de sí mismo. Y ya no sé qué más hacer, solo seguir rezando como tú rezaste. Intercede por él, por ella, por quien yo llevo en el nombre que no digo en voz alta, pero que Dios conoce, que no se pierda, que vuelva, y si no vuelve pronto, dame fuerzas para seguir esperando. Amén. Si rezaste esto por alguien, cuéntame. No tienes que decir quién es, solo escribe aquí abajo. Recé. Eso es suficiente. Y si conoces a una mamá que está cargando lo que cargó Mónica, compártele este video. No como consejo, como compañía.